Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. El mundo del entretenimiento turco está en shock. Kerem Bürsin no pudo contener las lágrimas al ver la demanda de divorcio presentada por Hande Erçel. La noticia ha recorrido las redes sociales a una velocidad impresionante, y los fanáticos no dejan de comentar lo que muchos consideran el final más doloroso de una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Todo ocurrió en una mañana silenciosa en Estambul. Kerem, según fuentes cercanas, recibió los documentos legales en su domicilio mientras preparaba su próximo viaje de trabajo. Al abrir el sobre y leer el nombre de Hande en la cabecera, su rostro cambió por completo. No lo esperaba, pensé que aún había esperanza, habría dicho con la voz quebrada a uno de sus amigos más cercanos. Las lágrimas no tardaron en aparecer, y lo que siguió fue un silencio profundo que, según quienes lo acompañaban, duró varios minutos. El ambiente entre ambos habría comenzado a deteriorarse hace semanas. Aunque en público seguían mostrando sonrisas y gestos cariñosos, en la intimidad las cosas eran diferentes. Hande, centrada en nuevos proyectos y enfrentando el estrés de la fama, se sentía cada vez más distante de Kerem. No sé en qué momento dejamos de ser un equipo, habría confesado la actriz a una amiga. Por su parte, Kerem intentaba mantener la calma, convenciéndose de que el amor que los unió podía sobrevivir a cualquier obstáculo. Según los rumores, la decisión de Hande no fue repentina. La actriz habría pasado noches enteras reflexionando antes de firmar los documentos. En su entorno aseguran que lloró mucho, pero sintió que era el momento de priorizar su tranquilidad emocional. A veces amar también significa dejar ir, habría dicho durante una conversación privada. Estas palabras, que luego se filtraron en redes, generaron miles de comentarios y reacciones de apoyo hacia ambos. Mientras tanto, Kerem se refugió en el silencio. De acuerdo con algunos allegados, el actor no ha querido responder mensajes ni llamadas en los últimos días. Prefiere mantenerse alejado del ruido mediático y procesar la situación a su manera. Un amigo cercano afirmó, Kerem siempre creyó en las segundas oportunidades, pero esta vez siente que la historia terminó para siempre. Lo que más conmueve a los fans son los detalles que surgen de la última conversación entre ambos. Hande habría visitado a Kerem antes de presentar la demanda, en un intento de cerrar el ciclo de la forma más humana posible. Se dice que se encontraron en su antigua casa, aquella que compartieron durante los momentos más felices de su relación. Testigos aseguran que hablaron durante más de una hora, entre lágrimas y silencios largos. Kerem, lo intentamos, pero no puedo seguir así, habría dicho Hande con la voz temblorosa. Kerem, sin apartar la mirada, respondió, te amo, y siempre lo haré, aunque ya no estés a mi lado. Fue una despedida que dejó huella. Según nuevas filtraciones, aquella conversación no fue el final definitivo, sino el inicio de una etapa llena de emociones contenidas y decisiones difíciles. Tras su despedida, Kerem habría pasado varias noches sin dormir, repasando mensajes antiguos, fotografías y recuerdos que aún guardaba en su teléfono. Un amigo cercano reveló que incluso escribió una carta para Hande, una que nunca llegó a enviar. En ella, hablaba del amor, del perdón y del deseo de que ambos pudieran reencontrarse algún día cuando el dolor se haya calmado. Por su parte, Hande se refugió en su familia. Pasó unos días fuera de Estambul, alejada de los focos y de las redes sociales. Según fuentes cercanas, necesitaba silencio, necesitaba volver a sentirse en paz. Su hermana Gamze habría sido su mayor apoyo durante esos días. No fue fácil para ella, aseguró una persona del entorno de la actriz. Cada decisión la pesó una y mil veces antes de firmar. Ella no quería herir a Kerem, pero comprendió que seguir juntos solo prolongaría el sufrimiento. Los medios turcos no tardaron en llenar sus portadas con teorías y suposiciones. Algunos afirmaron que la ruptura fue producto de una traición, mientras que otros apuntaron a los constantes compromisos profesionales de ambos.
Sin embargo, las personas cercanas a la pareja aseguran que la razón fue mucho más humana, el desgaste emocional. Se amaban, pero el amor ya no bastaba para sostener todo lo demás, explicó una fuente que trabajó con ellos durante años. En los días posteriores, Kerem fue visto caminando por las calles de Bebek, solo, con gafas oscuras y auriculares puestos. Parecía ausente, como si el mundo a su alrededor no existiera, comentó un testigo. Otros afirman que se detuvo frente a un pequeño café que solían visitar juntos y permaneció allí varios minutos sin entrar. Era evidente que aún no lograba asimilar el fin de su historia. Mientras tanto, Hande regresó discretamente a Estambul para retomar sus grabaciones. En el set, sus compañeros notaron su esfuerzo por mostrarse profesional, aunque su mirada, según varios testigos, tenía una tristeza imposible de ocultar. Una fuente del equipo reveló que, durante una pausa, Hande se quedó mirando su anillo por varios segundos antes de guardarlo en un cajón. Fue como si ese gesto simbolizara el cierre de una etapa, comentó uno de los asistentes. Lo más conmovedor llegó días después, cuando los fans descubrieron que ambos habían dejado de seguirse en redes sociales. Fue el golpe final para quienes aún esperaban una reconciliación. En cuestión de minutos, las plataformas se llenaron de mensajes como "no puedo creer que sea real" y ellos eran el ejemplo de un amor verdadero. Algunos admiradores incluso comenzaron a compartir compilaciones de sus momentos más románticos, acompañadas de canciones tristes, como una forma de despedirse junto a ellos. Pero una fuente cercana asegura que, pese a todo, entre Hande y Kerem sigue existiendo respeto y cariño. No hay odio, no hay rencor. Solo una profunda tristeza por algo que se rompió sin que nadie lo quisiera, afirmó. Kerem, al parecer, ha decidido viajar unos días fuera de Turquía, mientras que Hande planea centrarse en nuevos proyectos y en cuidar de su bienestar emocional. El público, por su parte, sigue dividido entre la esperanza y la resignación. Algunos creen que el tiempo curará las heridas y que, de alguna manera, el destino podría volver a unirlos. Otros, en cambio, piensan que esta separación marca un antes y un después definitivo. Pero lo cierto es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel ya forma parte de las leyendas modernas del entretenimiento turco, una historia donde el amor, la fama y las emociones se entrelazan dejando huellas imposibles de borrar. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que este es el final definitivo o una pausa en su historia? Escriban su opinión en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para seguir de cerca todas las novedades del mundo del entretenimiento turco.